Disculpa que tengo que hablar en español. Voy a hablar muy lentamente. Y si no me entiende, por favor, alguien me ayuda. Más alto. Entiendo bastante portugués, pero no puedo hablar todavía. Para mí, digo desde mi corazón, también siento muy afortunada de estar aquí con ustedes. Vengo trayendo algunos de esos vientos de hermandad de los países andinos, Ecuador en particular, donde las luchas son muy similares a las luchas de ustedes y en la manera posible de tratar con esos vientos, de traer los vientos de ustedes para que ya empiece un nivel de contacto y diálogo más continuo con los procesos de salud. No vengo como profesor de la universidad, sino como una compañera más que ha venido acompañando algunos procesos con el movimiento indígena en Ecuador desde hace muchos años, pero también conversando, acompañando procesos en Colombia. Últimamente estuve hablando con los compañeras y compañeros zapatistas en México. Entonces, tal vez hay algunas cosas que podemos compartir sobre esas luchas. A mí me impresiona mucho escuchar la historia de este lugar. Es un lugar cuando uno entra, siente las energías de lucha, las energías impuestas por otros, que han tratado, inclusive con la noción de museo, poner como algo folclórico, algo del pasado que no está presente. Entonces creo que parte de la lucha aquí de ustedes en este espacio es hacer presente, porque sabemos que el pasado no es algo olvidado, sino camina con el presente y uno no puede separar. En eso la lucha también es una lucha política, pero una lucha de existencia misma, porque el conocimiento, el tema de muchas universidades del mundo, es el tema de vivir, de cómo vivir en la ciudad. Muchos de ustedes han compartido en situaciones bastante difíciles, de lucha continua, que uno siente en el cuerpo. Entonces, ¿cómo construir un espacio donde el saber, el conocimiento, es parte de la lucha política, pero de la lucha de existir, de vivir, la lucha vital? ¿Entiende el español? Sí. Entonces, lo que yo quería compartir es un poco sobre la experiencia de cómo el movimiento indígena en Ecuador logró formar una universidad indígena. ¿Cómo están pensando sobre esta universidad y cuáles son las luchas continuas con el Estado relacionado a eso? Para luego tal vez hablar un poco más sobre otras experiencias también de procesos indígenas en otros países de América Latina, América del Sur, que tal vez puedan ayudar un poco al proceso de ustedes. En Ecuador hay una Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas, la CONAI, formado a finales de los años. Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas.
reconociendo los pueblos, comunidades indígenas como naciones, con sus lenguas, con sus historias, con sus territorios, incluyendo aquí en la ciudad. La CONAIE va juntando distintos procesos organizativos de todo el país, andinos y amazónicos, y también de la costa. Y desde su gran levantamiento en el año 1990, una de sus demandas era para un espacio de universidad, entendido como un espacio de educación propia, no de educación impuesta, no una universidad designada por el Estado para los indígenas, lo que está sucediendo en muchos países. México, por ejemplo, tiene muchas universidades indígenas hechas por el Estado. El Estado decide, ¿no? Eso es una universidad indígena. Vamos a preparar indígenas para funcionar en el sistema capitalista. Entonces, en Ecuador, el movimiento dijo desde el inicio, no, eso no es un proyecto del Estado, eso no es un proyecto del sistema educativo, sino es un proyecto propio. El movimiento pasó muchos años discutiendo, debatiendo cómo pensar la universidad. Tuve la posibilidad de acompañar esos procesos desde 1990, tanto con compañeras y compañeros de la Amazonía que estaban pensando en una universidad amazónica, como también de la parte más andina, que tenía la idea de hacer una universidad intercultural indígena que junta la realidad particular amazónica con la realidad andina, ¿no? Y que rompe esas fronteras. En parte en esas discusiones, la cuestión es de cómo conectar a una universidad a la lucha política y nunca olvidar que es parte de la lucha. En eso, de decidir qué conocimiento, qué saber, ¿no? Va a organizar este proyecto. De qué manera el conocimiento está conectado a la tierra, al territorio, inclusive para pueblos que por distintas razones están fuera de su comunidad. Cómo hacer la universidad como un espacio territorial, como este edificio es un espacio territorial. En eso, el proceso de formar la universidad, como dije, tomó mucho tiempo, mucho diálogo con muchas compañeras y compañeros. La idea no era de tener un plan técnico, como nos hace pensar en las universidades institucionales. Necesitamos la propuesta escrita, ¿no? Sino de hacerlo nacer como semillas, ¿no? Que va creciendo. Entonces ya más o menos finales de los años 90 inicia el proceso de la universidad misma, con unos principios importantes, creo yo. Traje el documento de la universidad para dejar con ustedes. Entonces, inicialmente, la idea es de tener un espacio descentralizado, donde el proceso educativo no tenía un lugar, sino tenía distintos lugares. No tenía un territorio, tenía
tenía varios territorios. Tenía un edificio dentro de la ciudad, ¿sí? Un edificio que me da mucha memoria con este edificio. Tenía una historia un poco similar. Pero los profesores viajaban. No es que la gente tenía que venir a este edificio para dar clases, sino que los profesores tenían que venir. Los profesores eran los sabios, no la gente necesariamente que tenía el título del sistema capitalista, sino los sabios, los que conocen, que va trayendo el conocimiento ancestral tradicional. Pero también argumentaba, para luchar con este sistema, la gente también tiene que conocer el sistema, porque tiene que tener herramientas de lucha. Entonces decidían combinar, de tener como base, como principio primero y como punto de partida, el conocimiento propio. Este conocimiento puesto en el trabajo desde y con las comunidades. Es decir, no estar en una reunión continuamente hablando, sino haciendo. El argumento que uno aprende haciendo, ¿no? Luego va reflexionando sobre este hacer. Y ahí conjuntamente vamos construyendo conocimiento. Entonces, como parte del modelo de la universidad, era de trabajar dentro de la comunidad, a veces comunidad urbana, a veces comunidad del campo, escuchando lo que dicen los mayores y las mayores, los abuelos, las abuelas, y qué problemas, qué necesidades identifica este espacio de comunidad y de cómo vamos construyendo nuestro plan de estudio a partir de eso. Entonces, poco a poco se fue naciendo, creciendo distintos núcleos o espacios o territorios de conocimientos, intercambiando. Entonces, ya cada mes la gente venía a juntarse en un espacio como este, de compartir, a conversar, a pensar conjuntamente. Pero como toda universidad, había unos problemas de pensar. Primero, el mismo nombre. Universidad es único. Que niega la pluralidad de las lenguas, de las historias, de las luchas territoriales, de las luchas vitales. Entonces empezaron a llamarlo pluriversidad. Pero algunas compañeras y compañeras dijeron, lo pluri no necesariamente implica la conexión. Es decir, que podemos tener muchas lenguas, muchas historias, muchos conocimientos, cada uno en su territorio. Pero ¿cómo hacemos conectar? Porque si no lo vamos a vincular, articular, tejer esas relaciones, vamos a quedar separados. Lo que el sistema dominante, cada uno en su lucha particular y no la lucha compartida. Entonces empezaron a llamar interversidad. Una pluriversidad y interversidad. Entendiendo interversidad como un proyecto intercultural. Intercultural
cultural de culturas, pero también de conocimientos, de proyectos de vida y de territorios. En esos debates y discusiones también existió la pregunta: ¿qué hacemos con gente no indígena? ¿Le dejamos ellos entrar a nuestro proceso de interversidad, de pluriversidad, o es solamente pro? Y los mayores y las mayores, los abuelos y las abuelas decían: el proceso de aprender viene de la vida, y en esta vida vivimos con otros, vivimos con la floresta, la naturaleza, vivimos con otros seres, algunos humanos, otros no humanos, algunos vivos, otros ya muertos, ancestros que siguen con nosotros. Y si vamos a hacer un proceso de aprendizaje, un proceso universitario, necesitamos incluir, no excluir, porque eso es lo que ha hecho el sistema dominante, excluir. Entonces, buscaban una manera de abrir las puertas a otra gente, sin perder la posibilidad de aprendizaje propio. Porque para la lucha política hay momentos que algunos de los abuelos llaman casa adentro. La casa adentro. Lavar roupa em casa, né? Normalmente lavar roupa em casa. Y otros momentos casa afuera. Coisa aberta. En estas discusiones también existió la pregunta: ¿queremos reconocimiento del Estado o no? Creo que eso es la pregunta más grande, más difícil para todas las universidades indígenas en este momento. Hacerlo totalmente autónomo, sin tener reconocimiento. ¿Me entienden? Tener autonomía o reconocimiento. Ou reconhecimento. O reconhecimento. Sí. Reconocimiento del Estado. Queremos autonomia ou queremos o reconhecimento do Estado? Entonces, los dirigentes, los líderes del movimiento, pensaban, primero, tal vez los estudiantes tienen que tener algo de título, porque la lucha no es simplemente adentro, sino la lucha también está afuera. Y si los estudiantes indígenas no tienen el título, ¿cómo van a ir penetrando, cambiando esas otras instituciones de la sociedad? Entonces presentaron un proyecto al Estado para que el Estado acepte la universidad. La filosofía de la universidad, su misión, su visión, fue basado en la cosmología propia, no en la lógica occidental, la lógica capitalista. Presentan su documento al Estado y el Estado dice: no entendemos. Pela primeira vez foram honestos, né? ¿Qué es eso? Una universidad necesita tener facultades, departamentos de educación, de sociología, de geografía, lingüística, todo. Tiene que tener una sede, un campus, con varios edificios, con laboratorios. ¿Y ustedes qué tienen?
tienen que tener libros escritos. Ustedes, ¿dónde están sus libros escritos? Entonces el Estado dijo no. Esse atual Estado. O atual Também. o atual governo. Natal também. Sí, pero eso fue más o menos en 99, 99. Entonces, deciden hacer algo estratégico, porque la lucha también a veces que uno tiene que actuar estratégicamente. Entonces, adaptan, cambian algo, su formato, ¿no? En papel, pero no en la cabeza. Entonces el Estado aprueba la universidad. Ahí la decisión también fue de hacer una universidad pública o privada. Hacer una universidad pública requiere seguir las reglas del Estado. Mientras las universidades privadas, muchos tenían autonomía. Entonces, en este momento, optar para hacer una universidad no pública, sino privada y propia. Cuando las mismas nociones de pública y privada es complicado. Entonces, bueno, empezaron a funcionar con 3 áreas de pensamiento: la educación y la lengua propia, las lenguas propias, argumentando que la juventud está perdiendo la lengua, las lenguas propias. Entonces, de pensar la educación desde el fortalecimiento lingüístico fue muy importante. Entonces, eso fue un área de estudio. Un segundo área de estudio fue la cuestión de agroecología. Agroecología, es decir, vivir con la floresta, con la naturaleza, ¿no? Pensar en la cuestión agrícola, pero también que implica vivir con la floresta, ¿no? Y el tercer área fue arquitectura. Lo que los mayores, los abuelos decían: la forma que construimos nuestras casas, nuestros edificios, nuestros espacios, también tiene su conocimiento, que los jóvenes están perdiendo. Entonces, al inicio, eso fue en las 3 áreas. Venían funcionando en distintas comunidades, etc., hasta 2009, cuando el Estado, muy similar al Estado de Dilma o de Lula antes, un Estado llamado progresista, viene a decir que vamos a evaluar la universidad. Criterios de evaluación eran facultades, departamentos, professores, livros, edifícios. Avaliação. O Estado decidiu fazer uma avaliação. Hicieron una serie de categorías para las universidades. Categoría A, que es lo más alto, y categoría E, que es lo más bajo. Le ponen la universidad indígena aquí. Cerrado, fechado, se acabó. Pusieron en la puerta principal, ¿no?, suspendida por falta de calidad. 2009. O atual governo. Deu por falta de qualidade. O governo Rafael Correia fez a avaliação para ver se o sistema se coloca pior que por outro lado, fechado por falta de qualidade. Então, o Rafael Correia, governo progressista. Isso aí foi quem deu a chave da nossa moto de avaliar foi o governo. Não, o governo Correia.
sim. Tem hora que eu não escuto umas palavras por causa disso. Não, tudo bem. Interrompe, vai interromper. Entonces, suspendida, fechada por falta de calidad. La universidad sigue funcionando. Inexistencia. Ai, ai. É assim que se faz, né? También decidir hacer público este debate. La universidad, pluriversidad, interversidad, tenía un nombre propio, tiene un nombre propio que es Amauta Huasi. Huasi en quichua es casa. Y Amauta es sabiduría, la casa de sabiduría. Como escreve? Amauta Huasi. A-M-A-U-T. No, A-M-W. A-M-W. Lo voy a escribir. AMAUTAWASI. AMAUTA. Não tem U. Não, não. É.